Verán, diversos estudios científicos demuestran que los pacientes con psoriasis presentan una cierta vulnerabilidad a sufrir episodios de depresión o también de ansiedad. Sin duda existe evidencia de la relación bidireccional entre psoriasis y tratamientos psiquiátricos. Vamos, en suma, que la psoriasis es considerada una enfermedad cutánea con aspectos psicosomáticos. Y eso es lo que vive en su día a día como psicóloga clínica del Servicio de Dermatología y del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y miembro del Grupo Español de Dermatología y Psiquiatría, la señora Sandra Ros, que hoy nos acompaña. Sandra, señora Ros, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cuál es la actitud, señora Ros, del paciente ante ese diagnóstico que le da su dermatólogo de psoriasis? Bueno, ante el diagnóstico de cualquier enfermedad crónica siempre existe una actitud de rechazo e impotencia. En el caso de la psoriasis quizá existe una particularidad que es la visibilidad de la enfermedad, que lo que hace es que el paciente tenga una pérdida de salud que es visible para él y también para su entorno, por lo que generalmente genera muchos sentimientos de frustración e impotencia. Además sabe que socialmente hay mucha confusión acerca de la enfermedad. La psicopatología asociada a la psoriasis, ¿qué papel juega? Eso siempre se ha dicho, ¿no? El estrés, cuidado con el estrés, cuida el estrés, no te pongas nervioso. El estrés favorece la aparición de los brotes. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito? Cuéntenos. Bueno, nosotros siempre, cuando evaluamos psicopatológicamente al paciente, miramos tres vertientes de la enfermedad y de la afectación. En primer lugar, miramos las características premórbidas de este paciente, los rasgos de personalidad, la psicopatología previa que puede afectar en el decurso de la enfermedad. Después miramos la vulnerabilidad o la reactividad frente al estrés que pueda tener el paciente, que lo que influye generalmente, no olvidemos que es una enfermedad con una gran carga genética, con un componente genético, por lo tanto lo que afecta es a la intensidad de los brotes o en la agravación de los brotes, de la sintomatología, del picor. Por tanto, el control del estrés es un factor que nos ayuda mucho a nivel psicoterapéutico. Y el último factor que miramos es la psicopatología asociada o la psicopatología reactiva al cuadro dermatológico. Es decir, delante de una enfermedad, el paciente puede sentir tristeza, ansiedad, hostilidad, y todo esto sería la parte final, que es la reactiva. Si siempre decimos que no hay psoriasis y no hay personas con psoriasis, pues podríamos decir lo mismo, ¿no? No todo el mundo afronta la enfermedad de igual manera, supongo, Sandra. No todos los pacientes responden igual. No, por supuesto. Los rasgos premórbidos es lo que más nos marca. Un paciente que tenga un estilo de afrontamiento evitativo o la forma de vivir de estos pacientes la enfermedad marcará mucho el devenir o el decurso de su enfermedad. Y también la edad, claro, no es lo mismo el debut de un niño, donde el papel fundamental será el familiar, como la familia viva la enfermedad, es como se la transmitirá a su hijo. Si la familia lo vive con un componente de estrés, pues le transmitirá esto. Si hace una actitud de sobreprotección, pues todo esto es lo que aprenden los niños. En el adolescente es absolutamente diferente. El adolescente está en un periodo que intenta salir al exterior, por lo que la imagen, son los pacientes, siempre decimos, los más vulnerables. Los pacientes adultos jóvenes que empiezan, pues entran en el mundo laboral, también son vulnerables y tienen una mayor sensibilidad porque hay una mayor inseguridad ante su entorno. Por tanto, el apoyo familiar será un factor protector, el apoyo social y laboral, todo esto son apoyos. Esto es lo que configurará el cuadro que hará que un paciente afronte de una forma más adaptativa o menos adaptativa su enfermedad. Habrá incluso quien no le dé importancia posiblemente o quien aprenda rapidísimamente a convivir con ella, pero ¿hasta qué punto, señora Ros, puede estigmatizar la psoriasis a las personas que la padecen? Bueno, realmente la estigmatización es muy importante en nuestros pacientes porque lo que genera es conducta de aislamientos, conductas de evitación social, sentimientos de vergüenza muchas veces. Todo esto se va generalizando y al final el paciente tiene miedo al rechazo y lo anticipa. Por tanto, deja de hacer cosas de su vida cotidiana. Esto directamente repercute en la autoestima y en la autoconfianza del paciente. Cuando esta debilidad o esta sensación de ruptura con el exterior existe, de ruptura interior, claro, lo que se manifiesta en forma de psicopatología, ansiedad, depresión, muchas veces solo sintomatología, alteraciones del sueño, tensión, pero estos cuadros, esta sintomatología puede derivar hasta cuadros clínicos que
pues encontrar trastornos adaptativos reactivos a la enfermedad, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, incluso muchas veces pues conductas autodestructivas del paciente, ideación autolítica, es decir, el compromiso o cómo esta enfermedad compromete la salud mental del paciente es importante y es un factor a tener en cuenta. Aquí hemos tenido testimonios, puede recordar la audiencia o el espectador, de jóvenes, de médicos que nos contaban, ¿no? Porque pacientes que no salían de casa, que los fines de semana, cuando toda su pandilla estaba pasándoselo bien, divirtiéndose, ellos se quedaban en casa, y eso ha pasado con el psoriasis, ha pasado también con acné, o sea, con otras cuestiones, otras patologías que, como bien decía antes la señora Ros, se manifiestan hacia el exterior, ¿no? No solamente las sabes que las tienes tú, sino los demás también las ven. ¿Cómo se puede evitar entonces ese aislamiento, ese rechazo? Que decirlo es fácil, pero conseguirlo no debe ser tan fácil. Bueno, yo creo que en primer lugar lo tenemos que evitar en nosotros mismos, ¿no? El hecho de que el personal sanitario se involucre en campañas pues como estas de concienciación ciudadana, de explicar la enfermedad, de a nivel de educación sanitaria de la enfermedad, ayuda a nuestros pacientes porque nos ayuda a nosotros a no rechazar a estos pacientes por su aspecto físico. Y en segundo lugar, aquí entraría toda la intervención psicoterapéutica de ayudar a estos pacientes a que ellos mismos puedan ir potenciando sus rasgos, sus habilidades, sus aspectos positivos en detrimento de la enfermedad. Es decir, diferenciar el paciente de la enfermedad. No es un psoriásico, sino es una persona con una enfermedad que se llama psoriasis. Exacto. Esto es vital, porque cuando el paciente se desengancha, se desconecta de esto y empieza a trabajar sus vínculos con el exterior a través de las relaciones positivas, a través de la asunción de la enfermedad. Yo siempre digo que la enfermedad, sobre todo la psoriasis, no se acepta, sino que se tiene que asumir. No se acepta porque es una cosa que nos viene impuesta. Y debemos luchar, debemos hacer los tratamientos, ser adherentes, realizar las consultas adecuadas, pero sí que tenemos que asumir que en cierto grado esta enfermedad es una enfermedad visible, pero no por ello dejamos de tener cosas buenas. Entonces, el facilitar que el paciente pueda ir con las cosas buenas, pueda conectar con el exterior, hará que la psoriasis siga existiendo, pero en un segundo lugar. Y esto ayuda mucho a los pacientes y sobre todo porque disminuye mucho la ansiedad y el miedo. Es importante también que el grupo de personas, de amistades, de compañeros, evidentemente ya es excuso decir la pareja, ¿no? Entienda de que no hay nada de contagio. Eso que todavía la gente no entiende. La psoriasis no se contagia. Se llevan los genes, no lo puedes transmitir por un beso o por dar la mano. La información es vital. Es absolutamente vital. La educación sanitaria es vital. Y luego trabajar que el paciente, muchas veces el paciente no sufre el rechazo del exterior, muchas veces es que él mismo se rechaza, y cuando nosotros estamos hiperalertas porque hay algo nuestro que no nos gusta, a veces nos parece que todo el mundo lo mira, ¿no? Entonces sí que es verdad que existe el componente social, no lo negaremos, por supuesto que existe, pero muchas veces cuando nosotros asumimos lo que tenemos, facilitamos que el otro lo asuma. Y se ve mucho en el caso de las parejas, que en un primer momento del diagnóstico hay un distanciamiento con la pareja, y muchas veces no es desde de la pareja al paciente, sino del paciente a la pareja. Sí. Tú no te aceptas y entiendes que el otro no te va a rechazar, pero la base es que tú no te estás aceptando, tú no estás viviendo bien esta enfermedad. Imagino, señora Rosandra, que debe ayudar mucho al paciente cuando ese tratamiento que le están dando es eficaz, está actuando, se está blanqueando, ¿no? Es el término que utiliza. Y entonces, imagino que eso anima, ¿no? Ver que esa psoriasis va blanqueando, se va desapareciendo un poquito. Es una motivación muy importante esta para los pacientes. Y yo creo que el que ellos tengan un grado de control sobre la enfermedad les tranquiliza. Y bueno, como a todos, el tener un tratamiento es que nos ayuda y que hace que a veces no es que se blanqueen del todo, pero ven que la psoriasis no va más, que está controlada, o que blanquean, por supuesto. Claro, esto incidiría justo en el último factor, el que hablamos, en la psicopatología asociada o reactiva a la enfermedad, y por tanto los niveles de ansiedad decrecen. Lo que a veces sí que muchas veces vemos que, pese a tener un buen control de la enfermedad, el paciente, cuando no tiene un tratamiento psicológico adecuado, continúa teniendo el miedo, la anticipación ansiosa de ¿y si me deja de funcionar? ¿Y si me vuelve a salir? ¿Y si ya esto no me va a funcionar? Entonces entran otra vez en este círculo. Por esto es muy importante, siempre tenemos que pensar que son pacientes de una enfermedad crónica que han seguido multitud de tratamientos.
y a veces hacen tratamientos en círculo, empiezan uno, empiezan otro, y esto crea un desgaste emocional importante. Por tanto, cuando encuentran el adecuado y este adecuado funciona, claro, los pacientes hacen un cambio importante. Sandra, si esa persona diagnosticada de psoriasis tiene un familiar, padre, madre, que ya tiene psoriasis, es decir, que ya en casa ha oído psoriasis y ha visto tratamiento de psoriasis, a lo mejor lo tiene más fácil para aceptarlo, o no porque la psoriasis le afecta a él y la de psoriasis del padre es la del padre y la suya es la suya. Mira, esto depende. Yo creo que no podría deciros si hay un perfil en estos pacientes, pero sí que es verdad que lo que depende es el grado de extensión de la psoriasis del familiar. Si es una psoriasis de rodillas y codos, una psoriasis extensa en un hijo afecta mucho más, porque cuando le dicen tiene usted una psoriasis, tenemos las expectativas de que vamos a tener una psoriasis similar a la que conocemos. Claro. Entonces, cuando hacen brotes fuertes, pues realmente el impacto psicológico es mayor. Por el contrario, cuando la psoriasis que hemos visto en nuestros familiares es una psoriasis más moderada o grave, bueno, quizás sí que hay un componente de saber o conocer la enfermedad, pero claro, la psoriasis actúa de forma diferente en cada caso. Lo que sí destacaría es que una preocupación importante en los pacientes con psoriasis es que ellos puedan transmitir su enfermedad a sus hijos. Y esto es una angustia muy importante en nuestros pacientes. Sentimiento de culpa, sí, de culpa, de sentirse culpables, ¿no? de esta carga genética que puede ser que transmitan. Que no tiene ningún sentido sentirse culpables, pero evidentemente ese es el trabajo. Ese es el trabajo de la señora Ros como psicóloga clínica que ve ejemplos de afectación psicológica, podríamos poner muchísimos, ¿no? Es decir, incluso decía usted actitudes autodestructivas, como decíamos, gente que no sale de casa. Sí, los pacientes, todo, bueno, lo que hablábamos, rompen con sus rutinas y muchas veces llegan a aislarse completamente, pues dejan actividades que les son beneficiosas, como hábitos de vida saludables, ir al gimnasio, una dieta sana. Por eso también encontramos toda esta comorbilidad en pacientes que pues vemos que hay un alto porcentaje de pacientes con conductas con adicción al tabaco o al alcohol, sobrepeso. Entonces es importante, quiero decir, que podamos detectar estos pacientes con conductas o pensamientos catastrofistas de yo así no quiero seguir, no quiero vivir, con ideas autodestructivas muchas veces. Claro, son pacientes que se encuentran un poco desbordados por la situación y entonces dejan de hacer multitud de cosas y multitud de actividades. Es el impacto psicopatológico de la psoriasis en las personas. Señora Ros, Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Cuídese hasta cualquier otro momento. Gracias. Hasta pronto.